En la cadena SER, Hoy por Hoy, con Ángeles Barceló. 8:39 de la mañana, 7:39 en Canarias. En el abierto Elisa de la Nuez, Mario Larrea y Javier Aroca les decía que vamos a ir desgranando uno a uno todos estos asuntos que van a estar presentes hoy en el Congreso de los Diputados, sobre todo en la sesión de control y sobre todo en ese cruce dialéctico que van a mantener el presidente del Gobierno y el líder de la oposición. Y vamos a empezar por lo que supimos ayer por la tarde, que es ya la decisión definitiva del Supremo de sentar en el banquillo al fiscal general del Estado. Este resultado en realidad estaba más que previsto, era lo que ya todo el mundo preveía que iba a pasar, pero lo interesante ahora es ahondar en los detalles de esa decisión. Isabel Vega, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Primero por la fianza, porque el juez le ha impuesto una fianza al fiscal general del Estado de 150.000 euros que tiene que reunir en 5 días. Es una fianza muy alta en comparación a otros casos, los hemos estado enumerando a lo largo de esta mañana, pero en cambio ha rechazado suspenderle de funciones. Da por hecho que García Ortiz filtró el correo con la información del novio de Isabel Díaz Ayuso y lo hace no haciendo caso, desechando otra vez el testimonio de los periodistas que lo negaron, que dijeron que no fue el fiscal general del Estado quien les pasó la información. Y recordemos que los testigos están obligados a decir verdad. Decide ignorar a estos testigos que saben perfectamente cuál es su fuente. Y una vez expuesto todo esto, ¿cuáles son los razonamientos, Isabel? ¿Cómo justifica el juez su decisión? Hurtado es que siguen la tesis de que fue García Ortiz quien filtró aquel correo y aunque no hay prueba directa que confirme ni desmienta esa afirmación, porque entre otras cosas ya sabéis que había borrado su móvil y su cuenta de correo, el magistrado entiende que tiene indicios sólidos y giran en torno al modo en que el fiscal general del Estado quiso reaccionar rápidamente para desmentir aquel bulo la misma noche de su publicación sobre ese pacto para la conformidad de 2 delitos fiscales con el novio de Isabel Díaz Ayuso. Le sienta en el banquillo directamente por un delito de revelación de secretos en el ejercicio de su cargo. Pero ojo, porque las acusaciones populares acusan por otros delitos y el juez ha dejado la puerta abierta a que lo hagan valer en el plenario, en la vista oral. Hurtado no tiene en cuenta esos testimonios de periodistas que mencionabas que aseguraron con obligación de decir verdad que manejaban la información antes de que llegase a manos del fiscal general del Estado, y tampoco considera otras circunstancias como que ese correo electrónico se envió a una cuenta de la Fiscalía en la que tenían acceso decenas de fiscales o que se remitió una copia a la Abogacía General del Estado. Todos estos elementos, que también fueron desvirtuados por 2 de los 3 magistrados de la Sala de Apelación, tendrán así que volver a analizarse en ese juicio que está previsto que se celebre antes de finales de año. Y entre tanto, la fianza que mencionabas, García Ortiz, tiene 5 días para consignar los 150.000 euros. No tiene por qué ser una transferencia, puede ser una garantía hipotecaria, por ejemplo, aunque la previsión o el escenario más plausible es que lo acabe recurriendo, porque juristas, fiscales, consultados tachaban la cuantía de desorbitada y muy alejada de las fianzas que se suelen imponer en otros procedimientos por delitos incluso más graves. Mira, para que os hagáis una idea, al exministro Fernández Díaz le impusieron 120.000 euros de fianza para el juicio de la Operación Kitchen y allí le piden 15 años de prisión por 3 delitos. La comparación es llamativa. ¿Se sabe quién va a formar el tribunal que va a juzgar al fiscal general del Estado? Pues por las normas internas de reparto de los asuntos del Tribunal Supremo, corresponde a los magistrados de la sala de admisión enjuiciar los hechos. Se apartan así los magistrados que han tenido conocimiento del asunto analizando los recursos de apelación. Y eso en total van a ser 7 magistrados, 5 miembros de esa sala de admisiones, más el recién nombrado presidente de la sala de lo penal, que es Andrés Martínez Arrieta. El 7º magistrado está en duda porque podría utilizarse el criterio de antigüedad o de juventud, y queda todavía un poco en el aire hasta que se conforme oficialmente cuál será la sala de enjuiciamiento. Lo que sí parece claro es que la mayoría de los magistrados que integren ese tribunal será de corte conservador. Y una última cosa, porque nos llama la atención la fianza, evidentemente, el montante de la fianza, la prisa con la que tiene que pagarla, pero también hay una explicación del por qué no le aparta del cargo. Pues es interesante porque Hurtado da la razón en esto a la defensa de García Ortiz, que subrayaba la imposibilidad o la anomalía jurídica que supondría adoptar una medida cautelar que es lesiva de derechos fundamentales y que no está prevista en el ordenamiento jurídico. Hurtado lo que refiere en el auto es que hay un vacío legal porque efectivamente no hay ninguna ley que dé potestad a un juez para apartar de sus funciones al fiscal general del Estado, por mucho que esté encausado. Lo que sí hace Hurtado, tras rechazar esta petición que había elevado una asociación de fiscales
fiscales que ejerce la acusación popular es remitir el auto a la inspección fiscal, que son los que se encargan del régimen disciplinario en el Ministerio Público, para que lo tengan en cuenta, y les dice que si toman alguna decisión o dan algún paso al respecto, lo comuniquen al Supremo. Isabel, gracias. A vosotros. Quedamos pendientes de cualquier novedad. En cualquier caso, Mario, le decíamos, se veía venir, o sea, era más que previsible que se iniciara el juicio contra el fiscal general del Estado, pero luego están estas cuestiones llamativas. Bueno, lo primero era algo de lo que también hemos hablado mucho aquí en este programa, rechaza los testimonios de los testigos que siguen asegurando, insistimos, ellos tienen que declarar diciendo la verdad, siguen insistiendo en de que ellos no tuvieron el correo de manos del fiscal, es decir, que tenían esa información antes, y después el montante de la fianza que llama muchísimo la atención. Pues efectivamente, el auto de ayer era algo predecible en términos jurídicos. Era algo predecible porque, bueno, ya había sido objeto de recurso y demás, y entonces estábamos en este contexto, digamos, no había ningún escenario que invitara a pensar que no se fuera a abrir juicio oral contra el fiscal general del Estado. Hay algunos elementos que vale la pena insistir en ellos. Yo creo que uno es quién acusa. De dónde viene este caso, pero en términos de quién acusa. ¿Por qué? Porque más allá de la acusación particular, que es el novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, el montante de acusadores son acusaciones populares. Está Vox, está Acteoir, está una asociación de fiscales, la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales, está Manos Limpias, está el Colegio de Abogados de Madrid y está una fundación Foro Libertad y Alternativa. Bueno, esto ya apunta maneras acerca de quiénes son los que tienen mucho interés en sentar en el banquillo al fiscal general del Estado, seguramente con pretensiones muy distintas a las estrictamente jurídicas. Y cito esto de las acusaciones populares porque hay en marcha una reforma legal para limitar esta institución, que es interesante jurídicamente hablando, pero que hace ya mucho tiempo que en España esta institución está absolutamente pervertida. Y creo que aquí hay un problema en términos de teoría general que explica alguno de los casos al que estamos haciendo mención hoy, que es caso particular, pero que podría extrapolarse la reflexión a otros casos. Y desde luego sorprende que se arme un juicio oral a partir de indicios, cuando las pruebas que existen, tú apelabas a ella, Ángeles, la de los testimonios de los periodistas, son pruebas que contradicen esos indicios y que, por tanto, erosionan la fortaleza argumental del juez de instrucción, pero sigue apoyándose esos indicios para abrir el juicio oral. Y, desde luego, claro, sorprende la cuantía de la medida cautelar real que se le impone, que obviamente está conectado con, una medida cautelar real implica un respaldo para hacer frente a potenciales consecuencias que pueda derivar un juicio condenatorio. Hombre, también pareciera como que aquí el juez de instructor está ya también anticipando algunas cosas que vayan a ocurrir, ¿no? Y yo acabo por no alargarme diciendo que el juez de instructor dice evidencias sólidas para abrir juicio oral. Yo creo que ya hay muchas personas en este país que tienen evidencias más que suficientes, también sólidas, para pensar que hay actuaciones judiciales en este país que desbordan la perspectiva estricta del derecho para encontrar sentido solo y exclusivamente desde una lógica política. Aroca. Bueno, yo creo que al terminar esta fase se culmina uno de los momentos más vergonzosos del Poder Judicial en los últimos años en España y que seguramente será estudiado por curiosos en el devenir del derecho español procesal durante muchísimo tiempo, porque lo que está ocurriendo no es normal. De la lectura del auto se deduce, yo lo diré con palabras menos técnicas, que uno tiene la sensación de que se le han caído los palos del sombrajo judicial. Es decir, es un sin Dios tan grande la propia redacción del auto que te zamarrea, que te dice, bueno, esto no es posible que esté ocurriendo. Pues sí, está ocurriendo. Está ocurriendo y además ha ocurrido durante toda la fase de instrucción. Se preguntaba Mariola, ¿quién acusa? Y lo ha expresado muy bien. Yo pregunto otra cosa, ¿a quién se acusa? Porque formalmente parece que se está acusando al fiscal general del Estado.
Pero yo creo que no, aquí hay una teleología, aquí hay un final. Al final a quien se está acusando verdaderamente es al presidente del gobierno y a todo su gobierno. Y eso es estremecedor, porque es una manera taimada de hacer política a través del dominio y el tutelaje de una manera de entender en España el derecho procesal. Y por último, porque lo demás, bueno, que lo discutan los técnicos, bueno, lo de la fianza es el último picotazo del magistrado, del juez, ¿no? Eso se decía en Italia en tiempos de la mafia, el picotazo. No quiero decir con esto que aquí haya mafia ahora, obviamente, quiero decir que la palabra picotazo. ¿Picotazo qué significa? Zaherir en última instancia. O sea, al final de la primera fase de instrucción, encima te impongo una fianza que va contra cualquier sentido común y va también en contra de lo que dice el propio Tribunal Constitucional. Y con este estremecimiento por el zamarreo de los palos del sombrajo, para los que nos gusta el derecho y creemos en definitiva la justicia, un soplo de aire fresco y de envidia, que ha sido conocer el papel de la justicia brasilera defendiendo el Estado democrático contra todos aquellos que de una manera u otra, desde un gobierno ultraderechista o de donde quiera que fuere, atenta contra el sistema democrático. Por tanto, envidia enorme y sana por la justicia brasilera. Elisa. Sí, yo voy a volver a los aspectos técnicos que son los míos. Yo creo que, digamos, desde el punto de vista político, las posiciones están claras. Unos piensan desde ya que el fiscal general es culpable, otros desde ya que no. Pero sí me interesa resaltarlo. Primero, el fiscal general no es un miembro del gobierno. Esto es importante porque muchas veces la defensa es como si fuera un político, un miembro del gobierno, un ministro. Esto no es así. Por tanto, cuando se dice se atenta al gobierno, hombre, al gobierno no le viene bien, obviamente, pero estamos hablando del fiscal general y esto es importante porque el fiscal general tiene unas funciones y tiene unas obligaciones que no tienen nada que ver con las de un ministro. Y por eso, digamos, la situación es tan inédita o tan esperpéntica, porque hablamos del fiscal general, no hablamos de un ministro, de un secretario de Estado, hablamos del fiscal general. Segundo punto, el tema de los indicios. Es que esto es importante. Los indicios son una valoración conjunta y son indicios. Esto es importante también. Las pruebas son las del juicio oral y veremos, yo ya tengo auténtica curiosidad de ver este juicio oral para ver efectivamente esos indicios que se aprecian en conjunto. Entonces, entiendo que insistáis y además es lógico desde esta casa en que los periodistas dijeron una cosa, pero es que hay más gente, hay más indicios. Hay el famoso borrado del móvil, que es un indicio en sí mismo. Por tanto, estos son un conjunto de apreciaciones. Decís también con razón las acusaciones populares. Sí, pero es que este es el sistema que tenemos y lo tenemos siempre. Yo estoy de acuerdo con Mariola, creo que el tema de la acusación popular habría que mirarlo, pero claro, lo que no, digamos, es lo miro en un caso sí y en otro no. Los partidos políticos continuamente, como sabéis, están presentando querellas, personándose como acusaciones populares, digamos, las organizaciones cercanas. Todo esto está ocurriendo todos los días. A mí me parece mal, pero claro, lo que no vale es decir, oiga, en este caso no y en todos los demás sí. Pongamos un poquito de orden, que estoy totalmente de acuerdo. Cosas importantes también. Vamos a ver, el tema de la suspensión o no de la suspensión, esto es muy interesante. Me he ido a mirar la Ley Orgánica del Poder Judicial. Sin ánimo de ser técnica, cuando se abre juicio oral, que no es una imputación, es la apertura de un juicio oral. Estamos hablando ya de otra cosa, no de investigado. La Ley Orgánica del Poder Judicial lo que prevé es que si le pasa a un juez o a un fiscal que está en activo, se produce una suspensión provisional, que tiene toda la lógica del mundo, porque pensemos que con independencia de que después sea, digamos, declarado inocente o no, la percepción que pueda tener alguien que va delante de un fiscal o de un juez que tiene esta situación, pues es complicada. Entonces, ¿qué pasa con el fiscal general? Que no está previsto, pero como yo decía el otro día, es que no está previsto un montón de cosas que están pasando. Y esto es un poco el signo de los tiempos, y por eso dice el instructor, claro, hay un vacío legal, no está previsto. Y a mí me parece que con buen criterio dice, oiga, esto no está previsto, yo no lo hago. Tema de la fianza. Creo que tenéis razón, que la fianza es muy elevada, pero es que también la situación es absolutamente, no sé, vuelvo a decir, inédita, esperpética, lo que queráis. Y yo creo que el instructor que dice, no, yo no puedo suspender a esta persona, y tiene, creo que toda la razón, hay una laguna legal, lo que dice, bueno, pero por lo menos voy a imponerle una fianza que, de alguna forma, ponga de relieve la gravedad de los hechos que se le imputan, que no quiere decir, insisto, que vaya a ser condenado. Yo creo que esto es importante, porque si no, trasladarle a la gente, es que, y además una cosa también que es importante, y una cosa es el juez instructor,
¿vale? Que es ese señor, el señor Hurtado, y otra cosa va a ser la sala. Y una cosa importante, la sala no es la misma que ha revisado las... Estaría bueno. No, pero esto es una garantía muy importante. Es decir, no, Javier, pero estaría bueno, pues esto se tuvo que cambiar en la legislación española porque no era así. Es decir, los magistrados del Tribunal Supremo van a ver, por primera vez, para entenderlos, los que van a juzgar, todos estos indicios. ¿Por qué? Porque es una forma de estar alejado de esa instrucción y de esos recursos. Bueno, esto es por la parte técnica. Por empezar por lo último. Ahora iré contigo, Por Mariela. empezar por lo último, hombre, el que los jueces que instruyen y los jueces que luego juzgan no sean los mismos. Hubo que cambiarlo, es una conquista postmedieval en España, cuando se pasa al sistema acusatorio mixto, quiero decir. Es una conquista de los años mucho más tarde. Sí, pero hay una que... filosofía que impregna el sistema de hace muchísimo tiempo. Hubo que cambiarlo. Me alegro que una jurista como tú diga que las responsabilidades del fiscal no son las responsabilidades del gobierno, por lo menos en nuestro sistema. Es que eso sí, claro, pero debería de escucharte esta mañana. No hace falta ser jurista para eso. Debería de escucharte esta mañana con mucha atención el señor Feijóo, para que diga, por ejemplo, algunas cosas, o deje de decir algunas cosas. Por ejemplo, que no pida más que el gobierno cese al fiscal, porque no puede. Porque cuando lo está diciendo, lo que está precisamente es corrompiendo a la opinión pública, pensando que el fiscal y general del Estado y el presidente pertenecen a un mismo orden de cosas y que por tanto el presidente lo puede cesar como si cesara a un ministro suyo, y eso es falso. Y es bueno que aquí, en esta emisora, se diga, es falso. Segundo, el señor Feijóo también debería de escucharte para que deje de decir que al sentar en el banquillo al fiscal general del Estado lo acompaña el presidente del gobierno. Falso. Si se sienta el fiscal general del Estado, no se sienta el principio. Y segundo, no, obviamente, pero es que parece que el líder de la oposición no lo tiene tan obvio, que por cierto es licenciado en Derecho, como los tres que estamos hablando aquí hoy en esta tertulia. Y una última cosa. Cuando dice, se me ha olvidado. Venga, pues Mariola. Sí. Has perdido el turno. Mariola. Mira, a mí me gustaría, Elisa, que cuando hablas en plural, vosotros decís, identificaráis quién decís, porque esto es importante. Y segundo, a mí me gusta que hablemos de cuestiones técnicas y que incluso nos parapetemos en... Mi aproximación va a ser estrictamente técnica, pero entonces hay que hacer justicia a las palabras. Y con toda elegancia, pero con toda firmeza te digo que has aproximado tu intervención en términos técnicos, pero se han alejado mucho de lo que son los términos técnico-jurídicos, y te pongo un ejemplo. Dices que la medida cautelar real impuesta al fiscal general del Estado es para subrayar, digamos, la gravedad del caso. Opino. Esa técnicamente no es la razón de ser de una medida cautelar real, que es una fianza. Como bien sabes, entiendo que es así, la fianza que pone el juez instructor tiene que ver con la prisión de responsabilidad que le ha hecho la acusación en la demanda. Y para respaldar esa responsabilidad, que asciende, según la acusación particular, a 300.000 euros, el juez ha señalado y ha previsto 150.000. Entonces, no confundamos y no apelemos a lo técnico para decir que la medida real se explica por la gravedad. Yo diría lo estrambótico, no gravedad, lo estrambótico del caso. No. La medida cautelar real, el juez la considera en términos de respaldo potencial a lo que es la responsabilidad que le puede venir dada en caso de ser condenado. Por lo tanto, a mí lo técnico me encanta, pero entonces hagamos, digamos, honor a las palabras que estamos utilizando. Déjame que haga una pausa. Levanta la mano Elisa, y ha recordado lo que quería decir también Aroca, pero lo voy a posponer para después. Para después, porque a las 9 en punto quiero estar en el Congreso de los Diputados, porque empieza la sesión de control y quiero que no nos perdamos ese primer cara a cara del curso entre Alberto Núñez Feijóo y el presidente del Gobierno. Así que hacemos una pausa y volvemos en directo ya desde el Congreso. Es verdad que veníamos de unas sesiones de control muy broncas antes del verano, y la de hoy nos ha parecido más suave de lo que estábamos acostumbrados antes de irnos de vacaciones, pero es evidente que lo que ha hecho el líder de la oposición es exponerle al presidente del Gobierno todas esas cuestiones que abordábamos nosotros, de las que hablábamos precisamente al inicio del abierto, y evidentemente lo primero que ha salido es ese procesamiento del fiscal general del Estado, por el que pide la dimisión del fiscal general del Estado, el principal líder de la oposición, y por el que le dice al presidente del Gobierno
gobierno, si usted le sigue avalando, si usted le sigue manteniendo, y como decía Aroca, como si el gobierno pudiera cesarle, si usted le sigue manteniendo, acabará con él en el banquillo. Aroca, ¿te acuerdas de lo que querías decir? Sí, estaba explicando entre las prisas y la urgencia uno se atasca, ¿no? Estaba explicando mi visión o mi versión de cómo se trata de vincular al fiscal general del Estado con el presidente y el gobierno. Bueno, lo hemos visto en la sesión de control. Me ha venido muy bien, pero no estábamos de acuerdo. Entonces había dado yo una serie de datos, pero quería dar el definitivo en mi opinión, que es el propio contenido del auto del señor Hurtado, ¿no? En donde evidentemente cuando justifican los malos pasos, según él, del fiscal general de Estado, pretende establecer una conexión entre la actitud del fiscal general de Estado y las órdenes que recibía de la Moncloa. Luego, por tanto, yo creo que claro y en botella, o sea, que evidentemente esto no es un caso, en mi opinión, contra el fiscal general del Estado, es un caso vicario, porque contra quien se va de verdad es contra el gobierno y contra su presidente, el señor Sánchez. Elisa, pedías tú también la palabra. Sí, bueno, ya no me acordaba mucho. No, creo que era también por el tema que decía Mariola de que había vertido una opinión, que es totalmente cierto, con respecto sobre al la tema, fianza, sobre la el fianza. por qué había impuesto esa fianza de 150.000 euros. Es obvio que la fianza está para atender la posible responsabilidad civil derivada del delito, si lo hubiera al final una condena, y que efectivamente se ha pedido por la acusación particular 300.000 euros y él ha puesto 150.000. Lo que quería decir un poco es que la impresión que me da una fianza tan elevada es que el juez Hurtado sí piensa que finalmente puede haber una responsabilidad, lo cual es absolutamente coherente con que ha abierto un juicio oral, es decir, él piensa que hay indicios suficientes, ya se verá si hay condena o no. Esa era la precisión, porque evidentemente aquí tampoco vengo a dar charlas de derecho, también vengo a opinar. Otra cuestión interesante respecto a lo que dice Aroca. Hombre, es evidente que el fiscal general no puede ser cesado por el gobierno salvo en una serie de supuestos tasados, está en el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, y ya decía antes que hay un vacío normativo con respecto a la situación de un fiscal general, que se tiene que sentar. Hay un llenado. Espera. Quiero decir que no está previsto que pasa, como sí está previsto, como he dicho antes, con un juez o un fiscal, digamos, que no sea el fiscal general. Dicho eso, he dicho varias veces que a mí me parece que lo razonable en esta situación es dimitir, precisamente para no poner a la institución, para no poner a la institución, que es independiente de la persona, aunque sea la persona en este momento en la que está, en una situación que es muy, no sé cómo decirlo, tensionada, inédita, y que provoca además mucho rechazo dentro de la Fiscalía. También hay que saber eso, es decir, claro, los fiscales, algunos más y otros menos, es una situación para ellos también muy incómoda, vamos a decirlo así, con independencia de lo que luego pase. Por tanto, yo sí sostengo que hay a mí me parecería lo normal que hubiera esa dimisión, y que al gobierno lo que se le reprocha, creo que es un cierre de filas, que sí que lo hay, constantemente diciendo confiamos en la inocencia, confiamos en tal, que de alguna manera, y termino con esto, puede provocar que el fiscal general, diga, oiga, pues yo como estoy apoyado por el gobierno, pues no dimito o voy a ver qué pasa. Ahora que voy contigo, Mariola. Dos cosas brevísimas. Primero, sostener que defender la presunción de inocencia en el ordenamiento jurídico español, más tratándose el fiscal general del Estado, es una desviación, digamos, del pensamiento. Parece absolutamente... Yo no he dicho eso. No digo tú, digo sostener, digo que hay quien lo sostiene, ¿no? Incluso algunos fiscales que están personados en la causa como acusación. Como acusación, sí, pero es una asociación de fiscales. No es una asociación de bomberos forestales ni una asociación de barrenderos del Ayuntamiento de Madrid. Correcto. Una asociación de fiscales. Por tanto, sostener la presunción de inocencia es algo que a los niños, yo ya no era un niño, cuando entramos en la Facultad de Derecho es lo primero que nos enseña. No hay presunción de culpabilidad en el ordenamiento jurídico español. Hay presunción de inocencia en cualquier ordenamiento jurídico, y después hablar de vacío legal. Hombre, está ni más ni menos que tasada la situación del fiscal general del Estado en el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, y eso le parece a su señoría un vacío legal. Hombre, por favor, que no nos tomen el pelo. Bueno, que no nos tomen el pelo. No está prevista esta causa. Mariola. Bueno, y claro, y tampoco está previsto que se caiga un ovni. Mariola. Totalmente de acuerdo, porque a nadie se le puede pasar por la cabeza que llegue esta situación. Mariola. Absolutamente. Dejamos hablar a Mariola, que es la que está fuera. Mariola. Este punto es interesante, ¿no? Que el Estatuto Orgánico de la Fiscalía no haya previsto un procesamiento del fiscal general, ya nos da pistas de lo extravagante que es el propio proceso. Sin duda. Pero entrando ya en la cuestión, jurídica, que es un poco lo que nos convoca este debate, porque hoy estamos analizando una decisión judicial,
podemos discutir nuestras propias aproximaciones acerca de si en esta situación concreta el fiscal general del Estado debe o no debe dimitir. Esto yo creo que ya está muy abordado y hay división de opiniones y con argumentos poderosos en un lado y en el contrario. Pero aquí lo que está claro es que hay evidencias también de que aquí cosas están pasando y cosas extrañas están pasando. Y los juristas tradicionalmente, que somos conservadores, por la formación que recibimos, por el instrumental que utilizamos, que es el marco normativo, hombre, pues es que ya hasta algunas cosas ya dices, bueno, es que esto no es normal.